En 1991, Guns N' Roses firmó el contrato discográfico más grande de la historia de la música, $1.4 millones por integrante, convirtiéndose al instante en una de las bandas de rock más ricas del mundo. 3 años más tarde, Axl Rose dormiría en un colchón en un estudio y Slash vendería sus guitarras en silencio para pagar cuentas. El imperio de $100 millones de la banda se había desmoronado. Esta es la historia de la mayor fortuna del rock y de cómo se les escurrió entre los dedos. En febrero de 1987, Guns N' Roses estaba totalmente en bancarrota. Nos daban $7.50 diarios para los gastos de las giras, recordaba Duff McKagan. Su primer contrato con Geffen Records apenas les pagó $37,000 en total, unos $7,000 por cabeza antes de impuestos. Su álbum debut empezó con cifras modestas, vendiendo apenas 200,000 copias en su primer año, pero en junio de 1988, Sweet Child O' Mine llegó a MTV y todo cambió. Para diciembre, Appetite for Destruction vendía 200,000 copias por semana. La verdadera mina de oro, sin embargo, fue el merchandising, que generó más de $35 millones solo en 1988. La banda, sin embargo, vio menos del 2% de esas ganancias. Ninguno de nosotros entendía los contratos que habíamos firmado, confesó McKagan en su autobiografía. Su manager se llevaba el 20% del bruto, no del neto, es decir, un dineral. Cada camiseta vendida se pagaba primero a la empresa de merchandising, que se quedaba el 70%. Luego el manager cobraba su parte y además sus propios abogados cobraban comisiones en lugar de tarifas fijas. El verdadero ingreso venía de las giras. La de Use Your Illusion recaudaba $56,000 por noche solo en entradas, pero los gastos eran absurdos. $100,000 por noche en pirotecnia, $150,000 en horas extra por empezar tarde y unos $25,000 en reparaciones por daños a los estadios. Su nuevo contrato de 1988 con Geffen parecía un triunfo. 20% de regalías por álbum vendido, casi el doble del promedio de la industria. Pero en la letra pequeña se escondía la trampa. Hasta 35% se descontaba por costos de empaquetado, 15% por copias promocionales y 20% por roturas. Un concepto heredado de la era del vinilo que Geffen seguía aplicando incluso en la era del CD. Cuando llegó el primer estado de cuenta de regalías en enero de 1989, reflejaba más de 8 millones de discos vendidos, pero después de todas las deducciones, reservas y recuperación de adelantos, cada miembro apenas recibió $35,000. Como escribió Slash en sus memorias, éramos artistas de platino viviendo con dinero de discos de oro, mientras otros se quedaban con la diferencia. Los álbumes Use Your Illusion marcaron el pico comercial de Guns N' Roses y también el principio del fin financiero. Las sesiones de grabación se fueron 300% sobre el presupuesto, costando $1.2 millones. Los registros de estudio cuentan la historia. $155,000 solo en sobregrabaciones de guitarra. Un día de grabación de November Rain costó $188,000 por intentar más de 50 tomas. Pero el verdadero pozo sin fondo era la gira. Un informe de gastos filtrado en diciembre de 1991 reveló que solo el montaje del escenario costaba $2 millones al mes. A eso había que sumar $45,000 para mantener su jet privado, $180,000 al mes para la seguridad personal de Axl Rose, $350,000 en seguros tras varios disturbios en conciertos. El comportamiento de la banda los hacía prácticamente imposibles de asegurar. Lloyd's of London exigió un depósito de $2 millones para cubrir daños potenciales en disturbios. Cuando Axl Rose provocó un motín en San Luis, lanzándose contra un fan con una cámara, los costos en daños y demandas legales oscilaron entre $1 y $2 millones, incluyendo hasta $1 millón en daños al recinto, cientos de miles en equipos destruidos y cuantiosas indemnizaciones. Gastábamos dinero como si fuera agua, admitió Slash en una entrevista de 1993 con Rolling Stone. Si Axl pedía un espejo de 3 metros para su camerino, comprábamos 3. Si yo quería una guitarra vintage para una canción, comprábamos 5 para elegir. Los gastos no paraban de acumularse. Para finales de 1992, incluso los conciertos sold out apenas alcanzaban el punto de equilibrio. El manager Doug Goldstein envió un mensaje urgente. Con el nivel de gastos actual, estamos a un solo show cancelado de un problema grave de liquidez. Su advertencia
advertencia se cumplió. Solo en 1992, Guns N' Roses pagó $1.7 millones en acuerdos legales, 4 demandas por daños a estadios, 3 demandas colectivas por disturbios, 2 disputas por shows cancelados y múltiples reclamaciones por lesiones personales. El colapso final ocurrió durante un concierto en el Estadio de Buenos Aires en 1993. Axl detuvo el espectáculo a la mitad, exigiendo que su contador verificara las ganancias del merchandising antes de seguir cantando. El retraso costó $150,000 en multas por horas extra y marcó el principio del fin. Como luego resumió su ex-tour manager, cuando discutes sobre dinero frente a 60,000 fans, algo tiene que romperse. Para 1993, el imperio financiero de Guns N' Roses se desmoronaba desde adentro. Los miembros de la banda ya operaban como empresas separadas, cada uno con sus propios abogados, contadores y intereses enfrentados. Los registros financieros muestran que solo en costos administrativos estaban quemando $412,000 al mes. Además, la creciente adicción de Slash a las sustancias se convirtió en un problema gigantesco. Las aseguradoras exigieron un bono de $2.5 millones para cubrir a Slash como artista de alto riesgo antes de asegurar cualquier show. La banda gastó $887,000 en seguridad privada solo para mantener a los dealers alejados del guitarrista, según su ex-road manager. Slash llegó a gastar $1,200 diarios en drogas para mediados de 1993. La tensión acumulada explotó en forma de cancelaciones catastróficas cuando Axl Rose faltó a 3 conciertos consecutivos en septiembre de 1993. Los promotores multaron al grupo con $11.87 millones en sanciones. Además, perdieron $2.3 millones en ingresos potenciales, $675,000 en costos de producción ya pagados y $425,000 en depósitos no reembolsables de recintos. Las peleas internas se tradujeron en batallas legales muy costosas. A fines de 1993, la banda pagaba honorarios a 11 bufetes de abogados. Un estado contable filtrado reveló que desembolsaban $398,000 mensuales en disputas contractuales, $245,000 en protección de marcas registradas, $167,000 en litigios contra exmiembros. Las salidas de miembros fundadores también fueron ruinosas. El despido de Steven Adler en 1990 les costó $2.5 millones en acuerdos judiciales. Cuando Izzy Stradlin dejó la banda en 1991, se llevó un 15% de todas las regalías anteriores, lo que significó $1.88 millones iniciales más pagos anuales de $250,000. El despido de Gilby Clarke en 1994 desató otro efecto dominó. Su contrato garantizaba compensaciones por las grabaciones, resultando en $750,000 de pago inmediato y una larga batalla legal por futuras regalías. Un memorándum confidencial del gerente financiero lo resumía todo. Cada salida crea nuevas obligaciones mientras reduce los ingresos potenciales. Este modelo es insostenible. Para mediados de 1994, la situación financiera era crítica. Las reservas de efectivo cayeron de 13.5 millones a solo 2.1 millones en apenas 18 meses. Analistas de la industria estimaban que Guns N' Roses perdía $150,000 por semana cuando no estaba de gira o grabando. En 1994, Guns N' Roses ya no era solo una banda fragmentándose, era un imperio comercial quebrándose en su base. La primera gran grieta apareció en abril de 1994, cuando Slash inició una negociación por los derechos editoriales que alteraría para siempre la estructura financiera del grupo. Hasta entonces, los créditos de composición se repartían equitativamente, pero nuevos documentos mostraron que Axl Rose exigía el 100% de los derechos por canciones que reclamaba como suyas, como November Rain y Don't Cry. Esta reestructuración costó a los demás miembros $1.3 millones anuales en regalías perdidas. La pelea por el nombre de la banda se volvió todavía más amarga. En agosto de 1994, Axl presentó 6 solicitudes para quedarse de exclusiva con la marca Guns N' Roses. Los gastos legales se dispararon a $675,000 al terminar el año. El ex-manager Alan Niven reveló en documentos judiciales que esta guerra de marcas costó más que el presupuesto completo del primer álbum.
el colapso del imperio se aceleró. Las aventuras en solitario de los miembros drenaban las últimas reservas. Slash Snakepit salió de gira, gastando 2.1 millones, pero solo recaudó 1.4 millones. Duff McKagan perdió $900,000 al invertir en una cadena de bares en Seattle, que cerró 3 locales a la vez. La mansión de Slash en Mulholland Drive, comprada en 1994 por 7.3 millones, terminó vendiéndose en 1996 por solo 5.8 millones. El golpe final llegó cuando su empresa de representación, BFD Entertainment, colapsó a principios de 1996. Una auditoría reveló 8.7 millones en fondos mal administrados, 2.3 millones en impuestos no pagados, 4.2 millones en préstamos contra futuros ingresos. La empresa llevaba 18 meses operando en déficit, usando ingresos nuevos de giras para pagar deudas viejas. Para mediados de 1996, cada miembro enfrentaba su propia crisis financiera. El contador de McKagan estimó que había perdido el 60% de su patrimonio neto en 2 años. Slash enfrentaba a ejecuciones hipotecarias en 2 propiedades, y Axl, pese a controlar el nombre de la banda, vio caer sus ingresos anuales de 5.8 millones a menos de $400,000. Al entrar en 1996, los problemas financieros de Guns N' Roses iban mucho más allá de lo que el público sabía. Los registros judiciales muestran 17 demandas activas contra la banda, con costos legales promedio de $847,000 por trimestre. La demanda continua del ex batería Steven Adler solo entre 1996 y 1998 generó 2.3 millones en gastos de abogados. El intento de regreso también fue un desastre financiero. Las sesiones para el mítico álbum Chinese Democracy comenzaron en 1996 con un coste inicial de $1.2 millones. Los registros de estudio revelan una interminable rotación de músicos, productores e ingenieros contratados y despedidos. Para 1999, la contabilidad interna de Geffen Records mostraba una cifra escalofriante: $13 millones gastados y sin un álbum terminado. Guns N' Roses gastó $4 millones en sesiones de grabación que nunca vieron la luz, 2.6 millones en tiempo de estudio inutilizado, 1.8 millones en honorarios de productores y 4.2 millones en compras de equipos que apenas se usaron. Las malas inversiones también arruinaron las finanzas individuales. Los registros financieros revelaron que Duff McKagan perdió $3.2 millones en una cadena de clubes de música que fracasó, mientras que Slash perdió $2.8 millones apostando a una empresa de fabricación de guitarras que nunca llegó a producir un solo instrumento. Incluso su ex-manager Alan Niven admitió: confiamos en gente que nos veía como cajeros automáticos andantes. Mantener el estilo de vida de Axl Rose también se volvió una carga insostenible. Su complejo en Malibú era un monumento al exceso: $150,000 mensuales en seguridad, $85,000 en personal y $42,000 en mantenimiento de la propiedad. La mansión permaneció vacía durante casi todo 1995, pero Axl seguía manteniendo a 14 empleados de tiempo completo, sin haber lanzado nueva música en años. Un antiguo asistente resumió la situación: la casa se convirtió en el símbolo perfecto de todo lo que estaba mal con las finanzas de Guns N' Roses, gastos enormes sin ingresos que los respalden. Lo más doloroso fueron las oportunidades que dejaron pasar. Rechazaron una oferta de 38 millones por un álbum en vivo en 1997. Rechazaron 12 millones por un disco de grandes éxitos en 1998. Y rechazaron 25 millones por una gira de reunión en el año 2000. Incluso MTV les ofreció 8 millones para grabar un especial Unplugged que nunca se concretó. Finalmente, Geffen Records perdió la paciencia en 1999. Tras invertir 23 millones en la banda desde 1994, la discográfica dejó de financiar nuevas sesiones de grabación. Los contadores de Geffen calcularon que para el año 2000, los proyectos inéditos de Guns N' Roses generaban pérdidas por $28.7 millones. El imperio había colapsado. Los estados financieros mostraban que Guns N' Roses Music operaba con un déficit anual de $4.2 millones. Aunque Axl Rose mantenía los derechos sobre el nombre de la banda, enfrentaba deudas crecientes y cuentas bancarias
hipotecarias congeladas por los acreedores. El CEO de su ex empresa de representación resumió todo en una frase brutal. No solo perdieron una fortuna, perdieron varias fortunas, algunas de las cuales ni siquiera llegaron a materializarse. A principios del año 2000, Guns N' Roses enfrentaba el colapso financiero total. Los documentos judiciales revelan que varios acreedores amenazaban con iniciar procesos de bancarrota forzosa por deudas acumuladas de 1.6 millones de dólares. El equipo legal de Axl Rose luchó para proteger los activos de la banda, pero los intereses de las deudas sumaban $230,000 al mes. Sin embargo, un salvavidas inesperado apareció desde el mundo de los videojuegos. En 2008, la inclusión de Welcome to the Jungle en Guitar Hero 3 generó $1.3 millones en ingresos frescos. Ese éxito abrió la puerta a nuevos contratos de licencias. En 2010, firmaron un acuerdo de 6.7 millones con Rock Band y poco después otro de 4.2 millones por su participación en Burnout Paradise. El streaming digital transformó por completo el panorama financiero. Para 2015, Sweet Child O' Mine había generado 13.4 millones solo en plataformas de streaming. El catálogo clásico de Guns N' Roses empezó a producir ingresos constantes. En promedio, unos 7.3 millones anuales gracias a Spotify, Apple Music y otros servicios, sin necesidad de sacar música nueva. Entonces ocurrió lo impensable. La reunión de 2016, la gira Not in This Lifetime, rompió todos los récords de la industria. Las cifras fueron asombrosas: 84.2 millones en ventas de entradas, 35 millones en merchandising, 17.8 millones en paquetes VIP, 8.2 millones en patrocinios y 12.4 millones adicionales en ventas de catálogo. La gira cambió todo. Cada miembro original vio su patrimonio neto dispararse. Solo Slash y Duff McKagan ganaron unos $42 millones cada uno en ingresos directos de la gira. La banda también aprendió de sus errores. Establecieron una nueva estructura de negocios basada en reparto equitativo de ganancias entre los miembros principales, evitando así los conflictos financieros del pasado. Chinese Democracy y el renacimiento financiero. A pesar de su historia problemática, Chinese Democracy finalmente se volvió rentable gracias al streaming. El álbum, que costó $14 millones en producirse, ha generado 9.8 millones en ingresos digitales desde 2015. El ex-manager Doug Goldstein lo resumió así: el streaming le dio una segunda vida a todo su catálogo. Canciones que no generaban nada hacía años, de repente se volvieron rentables otra vez. Actualmente Guns N' Roses funciona como una compañía bien organizada. Su informe financiero de 2021 lo dice todo: $18.2 millones anuales por streaming, 7.5 millones en ingresos por licencias, 4.8 millones en ventas de merchandising, 12.3 millones en derechos editoriales y 115 millones en ingresos por conciertos. Tras aprender costosas lecciones sobre la mala gestión financiera, hoy cuentan con un equipo de administración profesional, control estricto de contabilidad y un sistema de reparto de ingresos totalmente transparente. Duff McKagan, quien obtuvo un título universitario en finanzas luego de los problemas de la banda, resumió en 2022: finalmente entendimos cómo ser una banda y un negocio al mismo tiempo. Solo tuvimos que perderlo todo para aprender a conservarlo. La historia financiera de estos chicos no es solo sexo, drogas y rock and roll. Es también una advertencia sobre cómo un imperio de $100 millones puede colapsar por mala gestión, egos y excesos. Entre 1991 y 2000 se estima que la banda quemó unos $230 millones en ingresos, giras y oportunidades perdidas. Para 2023, los analistas financieros valoran el catálogo de Guns N' Roses en $225 millones. Sin embargo, expertos de la industria sostienen que, de haberse manejado bien desde el principio, su valor podría haber superado los $1,000 millones. El ex-manager Alan Niven calculó que los errores cometidos, entre shows cancelados, contratos mal negociados y oportunidades desaprovechadas, costaron aproximadamente $375 millones en ingresos potenciales. Hoy Guns N' Roses opera más como una corporación que como una banda tradicional. Sus reportes financieros trimestrales muestran ingresos constantes provenientes de streaming, licencias, giras y ventas de merchandising. La banda, que una vez quemó dinero más rápido de lo que podía ganarlo, ahora mantiene un control financiero riguroso. Pero el precio de sus excesos no se midió solo en cifras, como señaló su ex contador David Friedman en 2020.
no solo perdieron dinero, perdieron años de creatividad, oportunidades únicas y casi destruyen uno de los catálogos más grandes de la historia del rock. Aún así, la historia tiene su lado luminoso. Sus músicas siguen generando ingresos significativos. Solo Sweet Child O' Mine genera más de 1.2 millones de dólares al año en plataformas de streaming. La gira de reunión de 2016 a 2019 demostró que la banda aún podía llenar estadios y vender entradas premium, recaudando un total de 584.2 millones de dólares. Quizás Slash lo resumió mejor en una entrevista de 2022. Tuvimos que perderlo todo para aprender a administrar cualquier cosa. El negocio de la música no es solo hacer grandes canciones, es proteger lo que creas. A veces las lecciones más caras son las que más te enseñan.